saludarlos aquí en este programa de conversación de Nombre de Tiempos y Palabras. Un programa entre amigos, como cada semana, cada jueves. Jueves lluvioso, maestro. Lluvioso, no tan atípico, No tan. pero sí es lluvioso y sabroso. Claro. Y es que como cada jueves, claro, pues estoy rodeado de mis compañeros, el maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. El maestro Marcial Guerrero. Hola, buenas tardes. Tenemos nuestro invitado de hoy, nuestro dealer de libros, el N. Espérate, calma. El turbante. El turbante, sí. Y hoy estamos con muchos temas, muchos pero te temas faltó decir algo. bien interesantes. Y yo soy. Yo soy su amigo Arturo Moreno, el Tlacuilo. Varios temas bien interesantes, y uno de ellos en la agenda es que el pasado 11 de agosto de Tiempos y Palabras cumplió 3 años. 3 años. Se dicen fácil, pero son 3 años que hemos puesto lo mejor de nosotros. Más tiempo que palabras. Más tiempo que palabras aquí en JMS. Entonces, felicidades, maestro Marcial, felicidades, maestro Mario. Y además agradeciéndole al público. Por supuesto. Y agradeciéndole a Josué que nos ha dado cobijo aquí. Claro. También allá en cabina, Josué, gracias. Y pues sí, ya son 3 años. Y además un público que con sus opiniones en sus preguntas, sus opiniones, sus preguntas, sus inquietudes, pues nos estimula, nos obliga en el buen sentido de la palabra, pero sobre todo nos estimula para leer, curiosear, descubrir las huellas de la ignorancia y la voluntad de avanzar. Entonces, es interesante. Nosotros por lo pronto reconocemos que hemos aprendido mucho, o más bien que ignoramos menos. No sé cuál sería el término correcto, pero muy satisfechos de poder dialogar con usted, de poder dialogar entre nosotros, de tener y defender puntos de vista diferentes, de platicar con los invitados que nos aportan muchísimo. Entonces, bueno, creo que es una experiencia muy satisfactoria y comprometida. Y aquí estamos y aquí seguimos. Y lo que venga, maestro. Lo que venga. Claro. Parabéns. Y bueno, también abordaremos otro tema que es el pasado 6 y 9 de agosto, lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, la famosa bomba nuclear. El proyecto de las bombas nucleares. Las bombas nucleares, que fue terrible. Y también en la agenda, en orden, tenemos el tercer encuentro de editoriales independientes, Ready, que se llevará a cabo en la colonia Centro, en la avenida Juárez, Love and Hate, ¿sí? En la avenida Juárez, 203, colonia Centro, Pachuca, Hidalgo, a una cuadra de Plaza Juárez. Está perfecto. Vamos a abordar enfrente de las oficinas de desechos humanos. Ok. El sábado 16 de agosto. Ahorita igual también vamos a abordar todo el programa. Todo el programa. Programa bastante generoso. Amplio, sí. Como lo hacemos una vez al año, pues mínimo esa vez al año ahí ponerle una suerte de empeño. Es la primera vez que se hace en un lugar cerrado. Entonces va a estar muy muy interesante este año la dinámica. Iniciará a las 11 horas y va a terminar hasta las 8, todo el día. Sí. Todo el día. Sí, o sea, si quieren ir a quedarse todo el día, nosotros encantados. Váyanse con su lonche, o seguramente ahí va a haber algo para comer. Y si no, pues vamos a compartir en las redes de aquí del programa el cartel y el programa general, por si tienen alguna de las actividades les interesa, pues puedan planearlo, ¿no? Va a haber para todas las edades, eso sí, para niños y niños áureos. Y además algo interesante es que como editoriales independientes van peleando su libertad de editoriales independientes precisamente contra viento y marea,
Creo que eso es muy interesante. Precisamente tu editorial, Daniel, es... Sediciones. Ediciones, aquí tenemos... No, que tiene en las manos lo va a publicar una editorial que se llama La Tinta del Silencio, de Ciudad de México, que también es independiente, autogestiva, que hace libros muy muy bonitos. Comentábamos hace rato que también llegaron a publicar a León, que también es otro poeta de aquí de la ciudad. Aquí, pero esta edición es tuya. Sí, el terminado sí. Este terminado es sí, tuyo. sí, es como una suerte de domi, una suerte de prueba. Ajá. Que saqué para checar últimos detalles ahí en la edición de ese libro. De este libro que se llama Amarnecer, de tu autoría, editado por La Tinta del Silencio en la colección Bocanada, el número 40. Y es edición de este año. ¿También lo vas a presentar allí? No, ahí solamente voy a leer algunos textos durante el micrófono abierto, que es otra de las actividades que tenemos preparados para todos ustedes. Claro, desde temprano, la primera actividad es a las 12:30 y nos va a acompañar la autora Carla Escorza, quien va a compartirnos un poco de la obra que ha publicado de sus 2 libros, apto para todas las edades, y una novela que está escribiendo. Ahí nos va a contar también un poco de qué es lo que va a suceder con ese proyecto. Ya después viene una presentación de un libro que me tocó acompañar. Es de un muchachito que escribió una serie de poemas como a los 13 años, y a los 15 sus papás le están dando ahí el apoyo para publicarlo, y se publicó ese poemario de La ilusión al olvido, de Carlos Antonio Merino. Entonces también es apto para todas las edades. Y ya después de ahí empieza una actividad que es una lectura dinámica del libro Grimorio Poético de Marcela Rom, que nos acompaña desde Ciudad de México con la editorial El Canto de la Alondra. Despuesito de eso ya vienen una lectura, 2 mesas en las que nos van a compartir durante 1 hora escritoras primero locales, pachuqueñas, y en la segunda hora también algunas escritoras de aquí y de otras latitudes de México. Esta actividad está coordinada por Cipselas, que es otra de las editoriales que conforman la Redi. Y sigue porque después de ahí viene la presentación editorial Dragón en Llamas de Alejandro Sosa Tang, que ganó el año pasado el premio Saúl Ibargoyen, y es un poeta que, si bien nació en Chihuahua, ya nosotros lo hacemos también aquí pachuqueño, porque más de 15 años ya lleva acá, ¿no? Entonces, y también, como les comentábamos, va a haber una subasta de libros, algunos ejemplares de literatura clásica universal y contemporánea, de las que nos van a hacer favor de donar las editoriales participantes. Se van a donar desde, las pujas van a empezar desde 10 pesos, para que puedan llevarse un libro que tal vez pudiese costar 150, 200, que se lo puedan llevar tal vez en 30 o 70 pesos, ¿no? Sin problema. También ese es como el objetivo. El micrófono abierto, que es justamente 1 hora que va a coordinar Elizabeth Rivera de Abre Caminos Editora, para que vayan las personas que quieran compartir. Se va a dar un espacio de entre 3 y 5 minutos por participante para que nos deleiten con sus textos propios o apropiados, como no. ¿Pero va a haber participación por alusiones personales? Vamos a hacer una lista al inicio, y que se vaya anotando, pues va a tener la prioridad para pasar. Por eso, pero si hay alusiones personales, pueden pedir 1 minuto, y 1 minuto para pregunta y 2 para respuesta. Es probable que al final de cuentas la dinámica las impone respetable, ¿no? Y ya después de eso viene la presentación de Naira y el mundo de las sombras, de Laura Esperanza, que es una obra de teatro que ya fue montada varias veces, y por fin sale el impreso, que ya síguele muchos años. Sí, no, de ese libro. No, nos puede platicar, maestro, usted también de ese libro. Seguramente conoce la historia de cabo a rabo, hasta de los nombres de los autores, de los actores que intervinieron y todo eso. Claro, ¿no? Eso no lo sabíamos, maestro. Sin duda. A ver, ahorita nos platica, maestro. Y ya para terminar, vamos a hacer una serie de presentaciones. La penúltima es vamos a presentar
el fanzine que se llama El ritmo de la lentitud, de un compa de Morelos, ¿no? De David Arias Negrete, que hace una reflexión corta, por eso se hace en fanzine, sobre el trabajo de edición, el ritmo de la lentitud, ¿no? Así, sobre el trabajo de la edición. Ajá. Y el título del fanzine es El ritmo de la lentitud. Ellos nos visitan de Morelos, de Ayala, Morelos, que está a un ladito de Cuautla, Morelos, Cuautla. Con Estultífera Navis, que es una editorial autogestiva, y Flor de Perro, que es Rebeca Queque, que hace grabado. Ella hace grabado y viene con toda su gráfica. Y pues prácticamente ya... Oye, un concierto. No, antes de eso, ¿Antes? Ahí es una suerte de conversatorio, presentación editorial, de un poemario que se llama Memoria de un Skinhead en secundaria, bailando ska. Entonces es un poemario que también editan los compañeros de Estultífera Navis, con una serie de poemas anecdóticos muy, muy, muy interesantes sobre la estética hoy, el punk, el obrero industrial, el skinhead antifa, no el fa, ¿no? Entonces va a coordinar esa actividad Miguel Neck, que es el que lleva pues prácticamente lleva el espacio junto con otros dos compas de ahí de Love and Hate, y él pues también es escritor, es muralista, es tatuador, y también fue panchito en su juventud, en su infancia y juventud. Entonces va a ser una charla bastante interesante. Y para cerrar con broche de oro, los compas de la Descarada Band se van a rifar un set de aproximadamente 40 minutos, tal vez poco más, poco menos, con unas de sus canciones originales propias. La Descarada pues es una de las bandas icónicas del ska aquí en Hidalgo, ya con ya casi 15 años, si no es que más de 15 años en escena. Y bueno, es que también va a estar Casa Futura Ediciones, Big Bang Ediciones, Cipselas, Pachuca Cartonera, ¿no? Sediciones, Abre Caminos, Estultífera, Navis, El Canto de la Alondra, Flor de Perro, Carla Escorza, escritora, mandamos un saludo a Carla Escorza, Libros Salvados, Love and Hate Pachuca, Artilugio Café. Mira, el Artilugio está bien. Claro. Qué bien. La Librería, El Dealer de Libros, Descarada Band y Liocorno, Librería Oculta. Todo en Love and Hate Pachuca. Ese no está actualizado, pero también nos va a acompañar Editorial Burroughs de Daro Soberanes, y también Rafael Tiburcio, que nos va a ir a deleitar con algunos textos en el micro abierto de su nuevo poemario, porque yo también él no lo conozco como poeta, entonces me hace ilusión. Y también va a llevar ahí la siempre eterna revista digital Espejo Humeante, que las da en forma como un flyer donde viene el código QR, donde uno puede acceder a tan interesante proyecto literario, que también es de los que ya lleva varios años resistiendo aquí en la entidad. Bastantes años. Incluso él ganador, ¿no? De premio FOECA. Sí, fue del FOECA en aquellos años. Publicó cuentos de bajo presupuesto. Cuentos de bajo presupuesto, sí, claro. Y tiene una novela muy icónica también de este asunto de la ficción, con Icari Rabia, porque es una novela que se sitúa en Pachuca. Sí. Y en Pachuca sucede todo, pero no se llama Pachuca, ¿no? Uno sabe que es Pachuca porque vive aquí. Pero en la historia pues tiene otro nombre la ciudad, y empiezan a suceder situaciones sobrenaturales, y un poco ahí al estilo de La Naranja Mecánica o así, medias violentonas, ¿no? Entonces gran oportunidad de ir a adquirir la novela y convivir con el autor también, como no. Que autografía el autor también. Sin duda. Aprovechar que va a estar ahí. Plusvalor, que le ponga, claro, ya que va a estar el autor. Oye, un autógrafo, pues ahí va el autógrafo. Entonces, vámonos. ¿Arrancan a qué horas? Lo pusimos ahí como que desde las 11 de la mañana, pero realmente a las 12 ya vamos a estar montados. A las 11 estamos como recibiendo a los expositores, porque va a haber exposición y venta de... Aquí dice de qué tanto, dice presentaciones editoriales, lectura de obra, conversatorio, subasta de libros, lectura de tarot, mira, exposición y venta de libros, acetatos, cassettes, micrófono abierto y más. Maravilloso.
Entonces sí, es un... Nada más repítenos, por favor. Avenida Juárez, número... Claro que sí, dice Love and Hate. Si sé inglés, maestro. Es Love and Hate Pachuca. Sí. En Avenida Juárez 203, Colonia Centro, Pachuca, Hidalgo, a una cuadra de Plaza Juárez, ahí enfrente de los desechos humanos. A la esquina de Correos, para que esté más al sur del norte. Arriba de esta famosa tienda deportiva color verde con amarillo. Viva. Pirma. Okay. Ahí está. Antes había unos billares en ese lugar. ¿Cómo no? Muchos años duraron esos billares. ¿Cómo no? Sí, claro. Y ahora es una rock shop donde uno puede encontrar grandes joyas en acetato de rock and roll. O sea, que ahí donde estaban los billares ahora es Love and Hate. Sí, ahí mero. Ahí mero. Configurándose la ciudad y agradecidos que tenga un contexto cultural, porque este lugar hace generalmente, bueno, cada semana tiene un concierto de bandas emergentes de aquí de la ciudad. Muchas veces son pequeños festivales que se hacen ahí donde pasan 5 o 6 bandas durante una jornada, y pues siempre hay mucha disposición para todos los eventos que vayan con la estética o que no. En este caso decidimos ahí como sede porque es agosto, también se le conoce como hongosto por las lluvias. Entonces el libro es un objeto delicado ante el agua. Preferimos esta vez no hacerlo en un espacio público como los años anteriores, ¿no? Y ahí queda pues como anillo al dedo, ahí en Love and Hate. Sí, cerquitita del centro, no se tienen que ir así no dejar nada, o pueden llegar ahí y pues realmente termina no tan tarde, a las 8. Pues recordemos que el Tuzobús deja de salir a las 10:20 del centro, entonces hay muy buen espacio incluso para que visiten un café al terminar el evento, o un bar. Y sí. O se queden ahí en Pues Love and Hate. Qué bueno. Ahí se siguen. Qué bueno que hacen estos espacios, sobre todo para quitarle un poco el formalismo y el formulismo a las ventas de libros y hacerlo un espacio más cotidiano, más generoso, más amigable definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena experiencia. Es una buena opción y que ojalá hubiera más oportunidades de editoriales y libros y cassettes y acetatos, por supuesto. Exacto. Cassettes y acetatos. El acetato está renaciendo, el acetato. Está renaciendo el acetato. Y con mucha fuerza. Y fuerza, sí. Es increíble así en cómo se ha tornado ya una alternativa real, porque también mucho acetato viejo, no necesariamente tenemos que encontrarlos en 300, 400 pesos, ¿no? Hay muchos bazares donde uno va y de a 10, 20 o 30 pesos la pieza, con la gratitud de irlos a buscar uno, porque es como el hallazgo, ¿no? Es como cuando uno va a los libros. El acetato nuevo está a precios muy raros, ¿no? No. Un disco común, estabas hablando de 1.200, 1.300 pesos, sí, ¿no? De las impresiones nuevas. Se han vuelto que tiene una característica, que tienen una nueva tecnología, entonces su fidelidad es mucho, mucho mayor. Claro. Y es mayor que la de un CD en promedio. Algún día platicaremos por qué. Muy bien. Porque el paso del analógico a digital tiene un aspecto interesante. Mira, qué bien, yo ese dato no me lo sabía, pero justamente ahí en Love and Hate, ahí tienen una gran cantidad de discos en el asunto del rock y del jazz y del blues. ¿De rock y también de música? Y también de música. Oye, Marcial, ¿te acuerdas de qué libro? Te hablaba de quién nadie acabará con los libros. De Eco. Sí. De Humberto Eco. Pues aquí vemos que los libros no se acaban con los acetatos. Sí. No se acaban los libros, no se acaban los acetatos. Porque además, yo últimamente tiene poquito que me compré un tocadiscos y empiezo a adquirir algunos como de Sonora Maracaibo y todos esos. Más guapangueros, ¿no? Entonces yo sí los compro de 5 o 10 pesos y me doy cuenta cómo, a pesar de tener ya muchos años que incluso pasaron abandonados, tienen una resistencia mucho mayor que el CD o que incluso el cassette, ¿no? Sí, bueno, el cassette se degradaba más pronto y si se dejaba de usar se pegaba, en fin, tenía muchos. Y como también mi tocadiscos es de estos viejitos modulares, así viejitos, con que venían ahí con para cassette y acetato nada más. Entonces, incluso el siseo, ya de pronto a nivel nostalgia, hasta se nos hace bonito.
cuando estás reproduciendo, ¿no? Sí, principalmente cuando no perteneces a esa generación, la sorpresa cuando un joven que nunca tocó esa tecnología, cuando lo ve, eso y una máquina de escribir, se les van los dedos y se les van los ojos. ¿Dónde pongo la USB a decir Sí. en la máquina de escribir, no? Si dónde está el mouse. Exacto. Pues qué bueno, Daniel, felicidades y pues por allí estaremos. Claro que sí, muchas gracias por abrir el espacio como siempre en estos 3 años que llevan al aire. Ya me ha 3 tocado años. venir al menos 6 veces, al menos. Entonces estamos hablando que de a 2 por año vamos a seguir manteniendo Sí, el pues, ¿no? ritmo de la lentitud. No, y además siempre el asunto es participar en estas actividades culturales y sobre todo con una gran proyección Está social, padre. juvenil, y digo juvenil no nada más porque sea para jóvenes, para todas las edades, pero quiero decir el Todos empeño, estamos jóvenes, güey. definitivamente, Estamos ustedes también. Sí. Entonces, vaya, disfrute, aunque nada más vea libros, pero disfrútelo. Son espacios que tienen mucho de magia y por lo que nos cuenta Daniel va a ser muy lúdico este juego de la subasta de libros que puedan interesarnos. Así que Ahí lo tiene, sábado 16 de agosto en Love and Hate. Muy atractivo el cartel, ¿no? el cartel, desde luego, Y pues ir por libros siempre será un deleite. desde luego. Totalmente un deleite. Muy Muchas bien, pues, gracias. Vamos a... Gracias. Y bueno, pasando en orden de la agenda, pues los 3 años, la presentación editorial y las bombas nucleares. A ver, maestro, platíquenos de esas bombas terribles, catastróficas. Bueno, porque están las dos banderas, porque al Las fin de dos cuentas banderas. son los dos países que Involucrados. pues entran en pugna desde que se está efectuando la Segunda Guerra Mundial. Japón, con una idea colonialista, tratando de ocupar todo lo que sea posible del Pacífico, y eso como un poquito de venganza, porque hay que pensar lo que pasa antes de la guerra y después de la guerra, y Estados Unidos pues ahorca a Japón por la cuestión del petróleo en un inicio y materias primas para poder fortalecer su aparato de guerra, y pues sucede muchas cosas previos a la Segunda Guerra Mundial que van aterrizando, y por un lado se genera lo que se llamaron las fuerzas del eje, que a fin de cuentas quedó Estados Unidos, la URSS, y no muy claro, pero sí con un acuerdo de no agredirse entre ellos, Japón. Y Japón obviamente quería colonizar todo lo que era el Pacífico. El con sudeste asiático. Así es, para tener poder recuperar su ideal japonés y todo aquello, ¿no? En una idea de un nacionalismo que surge precisamente dentro del gobierno japonés, no gobierno, sino era un reinado japonés. Pero Entonces había dos generales que eran profundamente nacionalistas, muy ad hoc las ideas del nacionalismo en ese momento, con lo que estaba pasando en Europa. Entonces empieza la cuestión de invadir todo lo que fuera posible, todo lo que fuera isla en el Pacífico, hasta que se dan cuenta de que pues están las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Pearl Harbor. el 41, diciembre del 41. Entonces Estados Unidos apoyaba a Europa ya con derechos de guerra y con una gran cantidad de cosas y información para la cuestión del movimiento armado que ya estaba sucediendo en Europa, ¿no? En Europa, bueno, empieza con la invasión a Polonia, que es curioso, ¿no? Conocemos más de la invasión a Polonia por parte de Alemania hacia Polonia, pero no de la URSS también a Polonia en un momento dado. Pero ahí no se dice nada. Sin embargo, cuando invade Polonia Alemania, entonces sí brinca Estados Unidos, sí brinca Inglaterra, se viene todo ese movimiento en que van a apoyar a Francia, por ejemplo, para no que esto no se expandiera mucho. Es el pretexto para que Alemania invada a Francia, y llegan hasta que los arrinconan en el norte de Francia. Entonces Inglaterra, en una medida muy pragmática,
convocan todos los buques que había, mercantes, navieros, de turismo, particulares y todo, para sacar a la mayor cantidad del último reducto de fuerzas inglesas que estaban en Alemania, ¿no? Que estaban en Francia. Y además hay otra razón interesante allí. La URSS, en esta reunión en Teherán, de los tres grandes, Churchill, Stalin y Roosevelt, les dice, oigan, pues yo estoy acá en el frente del este, de Europa del Este, peleando y poniendo los muertos. Así es. Y muchos muertos, además fue la guerra madre, la llamaron ellos por la cantidad millonaria de muertos que hubo de parte de la URSS. Y ustedes están en el oeste y pues sí hacen su lucha y todo eso, pero no le cargan toda la fuerza. O sea, hubo en esa reunión de Teherán hubo un reclamo y dijo, cárguenle porque si no, yo también me retiro, yo no puedo estar aguantando solo, ¿no? Así es. Entonces, les pide que le abran un frente en Europa. Lo que estaba pidiendo es vamos a hacer un ataque por ambos mandos, si no, nos barre a nosotros. Y eso fue una de las decisiones más importantes de los tres grandes líderes de los países que estaban peleando ya. Hubieran sido 4, pero expulsan de una manera muy extraña a Charles de Gaulle. Sí. Sí, porque en ese momento en que está ocurriendo todo esto, Francia estaba ocupada por Alemania, estaba debilitada, estaba más ocupada en la resistencia y sobre todo, que esto es un momento muy interesante de Francia, la lucha de la resistencia, muy heroico de parte de la muy población. Patriótico y heroico. Muy patriótico, con apoyo de muchos republicanos españoles y de otras brigadas internacionales, pero básicamente. Entonces, más que dejarlo fuera, era eso. Charles de Gaulle decía, pues estoy aquí en este atareado asunto, ¿no? Pero sí mucho tuvo que ver esta reunión. Esta fue una de las grandes reuniones de los tres grandes que finalmente fueron decidiendo. En síntesis, o le entran o yo me voy. Recordemos que Francia sí la toman en cuenta cuando ya se recupera, cuando se va acercando el final. Tanto es así que es uno de los países, junto con los otros tres, que entra en la división de Alemania. Los 4 encargados de cuidar que Alemania no se refortaleciera. O sea, sí la tomaron en cuenta, pero en ese momento pues no estaba en las posibilidades reales de combatir. Y por otro lado, pues estamos viendo una corriente nacionalista y una corriente comunista ideológica en Europa, y hay un enfrentamiento entre ambos. De hecho, el nacionalismo en los inicios de la guerra son unas guerras cruentas de los camisas cafés contra los comunistas en aquellos años, que hay una novela interesantísima que la has de conocer, de Jean Valjean, de La noche quedó atrás, que es una novela que es una crónica precisamente de este movimiento de los camisas cafés, cómo van en contra precisamente del comunismo en los grandes en Alemania, ¿no? En los puertos de Alemania. Entonces eso nos dice ya mucho de lo que más tarde va a ser la Guerra Fría, ¿no? Entonces Estados Unidos entra a la guerra producto de todo este movimiento, pero se desarrolla una guerra terriblemente cruenta en Japón, de Japón y todo lo que es todas las islas, tratando de recuperar todas estas islas para tenerlas como un punto de pues para atacar nuevamente a Japón como venganza por lo del bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? Entonces viene todo ese proceso. Imagínate la cantidad de recursos que se utilizan y insumos para la guerra: cobre, acero, gasolinas, diésel, aceites, alimentos y ropa y una gran cantidad de todo. Entonces ahí entra en este juego todo pues la cooperación de América Latina, ¿no? Hay un libro muy interesante que narra esto, que es Las venas abiertas de América Latina, que narra precisamente cómo América Latina participa en todo este proceso para poder fortalecer, para poder impulsar toda esa gran cantidad de cosas, ¿no? De recursos, y la mano de obra también que llega de América Latina a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque empiezan a darse cuenta que la cantidad
de pertrechos de guerra y los ejércitos pues no van a poder solamente con lo que tienen en el activo, sino que van a levantar, a reclutar nuevos elementos de la Marina y del Ejército para mandarlos a Europa, ¿no? Y tomar en cuenta que era como la carta para la ciudadanía. Te alistas al ejército y si vuelves ya eres ciudadano americano. Lo cual muchos no le cumplieron. No, definitivamente no, pero esa era la promesa. No se les ha cumplido hasta la fecha. Y ha sido una promesa reiterada en muchas ocasiones, hasta Afganistán y todas estas últimas intervenciones y ocupaciones de Estados Unidos. Pero la bueno, tabla periódica de los elementos químicos, así, con entonces, elementos. como consecuencia de esto que mencionabas, Mario, Estados Unidos no le perdona a Japón aquella destrucción terrible y mortandad que produjo en sus marinos en Pearl Harbor, en Hawái. Más que los marinos, el orgullo. Pero además una matanza terrible, Sí, el hundimiento de acorazados. Hundieron los barcos, ¿no? Los portaaviones. Sí, fue. El Missouri, fue. Y además, sin haber una declaratoria abierta entre Japón y Estados Unidos, había rivalidad y sobre todo muy marcada porque Estados Unidos le dijo, pues si tú no te alineas y te organizas Japón, pues entonces te bloqueamos el petróleo. De allí arranca todo. Pero eso decide que Estados Unidos se incorpore ya actuando, no solo proporcionando material, sino actuando ya proporcionando tropas en Europa y no pierde de vista Japón. Curiosamente, unas semanas antes de lo de Japón, de Hiroshima y Nagasaki, Alemania se había rendido. Así es. Y también Japón solicitó rendirse, pero no se la concedieron. No se la concedieron, ¿por qué? Porque entonces el orgullo de Estados Unidos durante la guerra, pues no las lleva todas consigo cuando ocupan Berlín, sino que llegan primero los rusos, entonces realmente queda muy en entredicho el papel de Estados Unidos en ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, bueno, ya está la ciencia en medio, ya están los grandes físicos, tanto de Alemania como de Estados Unidos, y también de Inglaterra, que están desarrollando todo lo que es la cuestión de la energía nuclear, ¿no? Exactamente. Entonces ya la energía nuclear, no es energía nuclear en ese momento, sino el conocimiento de la radioactividad. La teoría, ¿no?, ya estaba planteada y esta tiene pues no del todo, ¿no? Sino que pero ya estaban las bases sí, la base teórica, la base matemática, la física nuclear ya empezaba, y había dos elementos, uno en Estados Unidos, que pues era Einstein, y también Eisenhower. no, él es Oppenheimer, y en el otro lado no recuerdo el nombre del alemán, que ya también estaba desarrollando ya la energía nuclear, al grado de que hay una anécdota en el cual ya en Estados Unidos sucede este fenómeno, ¿no? Cuando todavía no conocen el efecto realmente de lo que es el fenómeno de romper un átomo y ver cómo se genera la radioactividad a ese nivel. Entonces están en un laboratorio y el físico junto con sus auxiliares acercan dos objetos de uranio enriquecido, empieza a generarse una gran cantidad de calor, él se da cuenta por accidente que se acercan mucho, detiene con la mano prácticamente esto y arrincona la parte del uranio que estaba generando el problema, y él termina muerto de cáncer. Ahora, aquí, Mario, algo interesante es que ellos estaban en un inicio, estos estudios tendían más a la producción de energía, y después es cuando van descubriendo que esa energía se potencia a tal punto que les sirve la duda, ¿no?, para un arma. Hay una gran duda que una explosión nuclear podía quemar toda la atmósfera del mundo. Uh-huh. Entonces no se tenían datos comprobados. O sea, la base teórica te decía hay un 1% de posibilidades de que esto suceda. Entonces dice Oppenheimer, entonces no vamos a hacer esto. Y le dice el general, dice, sí lo vamos a hacer. El famoso proyecto Manhattan. Se hace el proyecto Manhattan, que consiste en el desarrollo de la física, de la química a nivel industrial para poder enriquecer el uranio. ¿Por qué enriquecer? Porque el uranio tiene un radioisótopo. No todos los materiales prácticamente tienen la posibilidad de tener un radioisótopo.
Esto quiere decir que es la misma masa atómica, pero diferente número de electrones dentro de su estructura, que lo que hace precisamente que el hidrógeno pues es el elemento, es el, digamos, el único que tiene un protón y un electrón. En teoría tiene su radioisótopo, sí lo tiene, como dice el protio y el eritritio, que son productos que se van generando porque pues las travesuras de la naturaleza hacen que de repente todos los materiales tengan algunos elementos inestables. Por eso precisamente se desarrolla lo que son los contadores Geiger, que son los que nos permiten apreciar si hay o no radiación en los objetos. Que son los que tenemos ahí, ¿no? Ahí tenemos un medidor de contador Geiger, a donde viene calibrado en microservers. Entonces al acercarlo a los objetos nos dice si tiene radioactividad y qué tipo de radioactividad puede tener y qué nivel. No mide la radioactividad en términos reales, sino que mide la proporción de número de golpes de electrones libres que caen en el sensor. Todo es radioactivo, más. Ahora, aquí el asunto interesante es, y hace rato lo... Y ahí está precisamente el conocimiento de la tabla periódica. En Hace la tabla rato periódica tenemos todos los elementos. El uranio anda por aquí. Es este punto del uranio. Este es el uranio, que es una partícula realmente de uranio, que en esta bonita tabla periódica que tenemos, Sí. a donde están prácticamente todos los objetos que pueden ser guardados, exhibidos. Aquí están los que no. 10. Si se fija, todo lo que está abajo, todo radioactivo, lo que es estable es lo que tenemos aquí. Los más estables obviamente es el hidrógeno, el plomo, el grupo del plomo también es muy estable. Porque el plomo y el grafito también, porque el grafito, el plomo, el cadmio son materiales que tienen una gran avidez por esas partículas que se llaman neutrones. Los neutrones son los que generan precisamente el fenómeno de radioactividad, ¿no? Claro. O sea, cuando tenemos un uranio inestable, enriquecido, que suelta neutrones, esos neutrones chocan contra otra partícula, otro neutrón, y ese a la vez suelta otros 2, 4, 6, 8, 10 mil, y eso genera calor. Claro. Y el calor se genera, nosotros podemos, sé que es la cuestión de la ruptura del átomo, ¿no? Entonces, si nosotros frotamos las manos, se calientan, ¿no? Pero imagínense a nivel partícula, cuando nosotros rompemos ese enlace, cuando tomamos un clic y lo doblamos, se calienta. Claro. Y estamos haciendo una fisión de materiales ahí a nivel molecular. Pero cuando se hace a nivel de electrón, esto es terrible, ¿no? Porque una cantidad muy pequeña de material es capaz de generar una gran cantidad de energía. De energía. Y de energía que es calorífica de rayos alfa, gamma y beta. Ahora, Dios. aquí yo quisiera comentar, en función de que el tiempo se nos acaba, bueno, esta es la parte química, científica del sustento, física y química del sustento, pero el asunto de las bombas que marcan una etapa, cambian definitivamente la historia del mundo, ocurre porque hace rato tú decías, más que rendirse Japón, en un principio, a pesar del rendimiento de Alemania, Japón se sentía muy fuerte en el sudeste asiático, en islas y en península. Pues ahí está Indochina, que luego es Vietnam, está Manchuria, que era parte de Rusia. Es más, Rusia ni siquiera se había dado a la tarea de defender esta parte porque estaba ocupada en el frente. Después de la guerra le invade. Después de la guerra regresa a recuperar Manchuria. Pero Japón se sentía muy fuerte y además lo era, efectivamente. Su símbolo de debilidad eran los kamikazes, nada más. Pero vamos, tenía la seguridad de una fuerza contra China que todavía no tenía. Y nadie sabía qué posibilidad de pertrechos de guerra tenía. Sí, entonces Estados Unidos solicita que se retire, pero después Estados Unidos está avanzando con el proyecto Manhattan, inclusive pocos días antes hacen una prueba en este centro que hicieron, me parece que es en el estado de Dakota, en la zona desértica. Establecen un centro improvisado en ese momento para alejar población, es decir, en un lugar distante, desértico, no tener población cercana para hacer los estudios con todo el secreto riguroso, pero también para que cualquier accidente de la producción de la misma bomba no generara muerte entre ellos. Entonces,
Estados Unidos le está insistiendo en el rendimiento, pero cuando ya se da cuenta que tiene la bomba, también hay un cambio. Ocurren dos fenómenos. Muere Eisenhower. Roosevelt, perdón, que tenía que era un gran estadista. Yo creo que fue un gran estadista dentro de los presidentes estadounidenses. Se le extraña sobre todo en diferentes momentos, y sube Truman, que era un tipo mucho más pragmático, más acelerado. Absolutamente. Y entonces él se plantea un asunto. Aunque se podía haber negociado por la vía diplomática, puesto que estaba ya Alemania e Italia estaban derrotados, habían pedido la rendición, y Estados Unidos dice, no, es que es el momento también, porque estaba ya la guerra, la lucha por ganar la primacía nuclear, estaba dándose en Inglaterra, en Alemania, en Alemania se frenó con este momento, pero en Rusia mismo estaban ya trabajándose, y era la posibilidad de ganar un lugar hegemónico a nivel mundial y decirles, vean qué capacidad. ¿Qué lo logró Japón? Al día de hoy Japón es tiene un lugar hegemónico, Japón, en el mundo, ¿no? Pero sí, en lo atómico. No, además acompañado más bien en un imperialismo cultural también como su gran punta de lanza. Claro. Entonces, sí, es una de las particularidades. Aquí viene una cosa muy interesante, porque quien comanda todo por parte de Estados Unidos, quien comanda el frente para atacar a Japón en todas las islas es el general que platicamos otra vez. ¿Era Truman? No, porque en Estados Unidos, que inclusive compite por la presidencia de Estados Unidos con Eisenhower. Ajá. Pero el que comanda todo el grupo del Pacífico es no recuerdo. No. Bueno, este general entonces, norteamericano a fin de cuentas, él dice, Douglas MacArthur. Sí, creo que es Douglas MacArthur. No es MacArthur. Es otro. No, Truman era el presidente que sustituye a Roosevelt. MacArthur. Sí, aquí lo interesante es esto. Entonces ahí viene una situación, porque termina la guerra, lanzan la bomba atómica, viene completamente la rendición de Japón, y dicen, ¿y ahora cómo está el mundo, no? Y había cierto de que no se llevaba bien Stalin ni con Europa ni con Estados Unidos, ¿no? Entonces dice Estados Unidos, si lo dejamos, pues nos va a invadir aquí, ¿no? Y dice el otro, pues antes de que lleguen yo voy a recuperar todo lo que considero que debe de ser la URSS, y forman la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y junto con eso y la enriquece se lleva científicos, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, etcétera, ¿no? El bloque bloque socialista, Europa del Este, y hacen el Pacto de Varsovia. Entonces después dicen, yo también voy a hacer el Pacto de OTAN. Después vienen los acuerdos de Bretton Woods. Pero antes que eso, sí me gustaría, por ser el tema que elegimos, ¿qué pasa con estas bombas? Finalmente, Estados Unidos, en una arrogancia y en una búsqueda de hegemonía, decide mandarlas, estudia 4 o 5 ciudades japonesas, pero elige primeramente Hiroshima, porque allí además había instalaciones militares muy importantes. Así es. Y una de las ciudades más grandes de Japón en su tiempo, 300,000 habitantes. Y no es una bomba que toca tierra, No, es una bomba que explota en el aire. En el aire. Tiene un detonador barométrico, entonces el efecto de detonarla en el aire, que ya lo habían ensayado en Estados Unidos, tenía una gran cantidad de problemas. Imagínate, alrededor de, 1 kilómetro, instantáneamente todo se evapora. Sí. Después de 2 kilómetros, pues empiezan los daños por calor, viento. Imagínate vientos huracanados, que en cuestión de segundos se hacen de 500 kilómetros por hora.
Vimos lo que pasó en Acapulco con 240 kilómetros. No, con 500. Ahora con 500, imagínate. 500 y además con temperaturas que alcanzaron los 300,000 grados centígrados Celsius. Sí. No, O sea, bueno. si el agua hierve a 100 y luego no la aguantamos, imagínense. Después a 30 kilómetros, imagínate, a 30 kilómetros. fundió los cuerpos No, pues, de claro. animales, No, de se evaporó. de plantas. Pero bueno, el asunto es el 6 de agosto del 45, de una isla cercana, llevado por portaaviones y todo eso, sale 3 aviones como de avanzada protegiendo al avión que llevaba la bomba, detrás la bomba y detrás 2 aviones. El Fatboy. No, El Enola Fatboy, Gay. o el Enola Gay es el El avión que lleva la bomba. Sí. El Fatboy o el Little Boy. El Little Boy. Little Boy es el nombre que le ponen a la Y bomba. detrás 2 aviones observadores. Y justamente sale muy temprano, hay crónicas muy dramáticas sobre este asunto, y a las 8:00, 8:45, 8:15, algo así, Adiós. cuando está la gente en Nagasaki, lanzan la bomba. Y ¡pum! Que en el momento, en unos cuantos segundos, en el momento de la explosión, acaba inmediatamente con 60,000 personas en ese momento. Pero por los efectos que deja, después muere muchísima gente y muchísima queda lastimada. Claro. Y sigue muriendo gente todavía. Y sigue. Sobrevivieron algunos hasta hace poco. Y luego, 3 días después, lanza la siguiente en Nagasaki. Después salieron con que no, nosotros no lo queríamos hacer porque uno de los que más se arrepintieron fue el propio Oppenheimer. Pero después los militares, el presidente, no, pues no lo queríamos hacer, pero era necesario, ustedes no se entienden. Había que justificar el proyecto Manhattan. Había que justificar el proyecto para tener fuerza militar, pero nunca consideraron, pues no sé, se habla de, en ese momento, entre la explosión y los primeros días con los efectos de los muertos, heridos, etcétera, etcétera, se ha llegado a calcular en cerca de 400,000 muertos civiles. Así es. En Nagasaki, Japón. Y bueno, aquí estamos radioactivos, ¿no? Sí. Obviamente, después de eso, Japón prevé, porque la amenaza de Estados Unidos fue, tú dices si le seguimos echando. No, pues ya no. Y inclusive con el... Que no se sabía si le hace un comentario al presidente a Truman. Él en su arrogancia contesta y le dicen, oiga, pues tenemos que ponernos las pilas aquí con esto para el conflicto con Rusia. ¿Qué tal si hace una bomba? Es imposible que la haga. Y en menos de un año ya estaban detonando su primera bomba, ellos en la isla de Kamchatka. La Guerra Fría. Entonces ya declarada la Guerra Fría en el ámbito de las armas y en el ámbito de todo, los movimientos que vinieron más adelante todos se lo dividieron en dos, ¿no? Alemania del Este, empieza con Alemania del Este y Alemania del Oeste. Después viene la guerra de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Vietnam, sí. O sea, todo es una guerra fría en ese momento. Pero yo creo que la Guerra Fría. Pero estas guerras del Pacífico no son guerra fría. Estados Unidos alimenta y participa en una guerra aquí, otra guerra allá. Y siempre, alguna vez lo decíamos, sus triunfos son triunfos aparentes, en el fondo son derrotas reales. El caso de Vietnam, que le produjo tanto daño de imagen dentro de su propio país y como imagen mundial, ¿no? Pero al momento lo que sucedió es que sí se reactivó su economía increíblemente. Entonces había protestas, pero al mismo tiempo había bonanza. Pues es que viene los acuerdos de Bretton Woods, la economía de guerra. Sí, claro. Hace de la guerra. Es que los acuerdos de Bretton Woods surge todo eso, surge el Fondo Monetario Internacional, surgen los acuerdos para darle financiamiento. No te preocupes, yo te voy. Ya destruimos, ahora vamos a reconstruir, entonces voy a hacer esto, ¿a cambio de qué? A cambio de que tú vas a hacer, le dice a Japón, yo te voy a ayudar a reconstruir, ¿sí? Te voy a ayudar a reconstruir, pero vas a garantizarme que tú eres, a partir de su constitución de 1947, un país demócrata y un país capitalista y un país en estas condiciones, y te voy a vigilar y no tienes derecho a tener ejército. ¿Sí? Entonces viene todo eso, hacen una reforma desde abajo
desde la cuestión de la tenencia de la tierra, la agricultura y todo eso, el general del que hablábamos aprovecha todas las bondades que tiene el nacionalismo japonés y construye un modelo de país completamente diferente que en los 70 se viene calificando como el gran milagro de Asia, ¿no? Y vienen otras, y él lleva muchas cosas que se habían utilizado en Estados Unidos, como es, por ejemplo, todo lo que es el modelaje matemático. El modelaje matemático de investigación de operaciones para obtener la optimización de recursos sociales y todo, él lo aplica y lo desarrolla más rápido que lo que se desarrolla en Estados Unidos y que lo que aplica en Europa inclusive. Entonces en Europa viene el plan Marshall. El plan Marshall le mete dinero, pero dice: ¿a cambio de qué, Europa? A ver, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Bueno, me vas a garantizar que siempre vamos a ser cuates, número uno. Otra, que no vas a dejar pasar ese que está allá del otro lado, y vamos a hacer el acuerdo de la OTAN y entre todos vamos a formar un ejército. Entonces resulta que días pasados Trump va y les dice a Europa: ustedes son muy malagradecidos porque no cumplieron lo que prometieron. Entonces viene, tú dices, bueno, ¿ya se acabó la Guerra Fría? ¿O viene todavía un proceso? Pues está renaciendo. Ahí lo veremos. Pues lamentablemente se acaba el tiempo, maestro. Se nos acaba el tiempo. Nosotros estamos radiactivos, según. ¿O serán estamos activos. Estamos activos en radio. Ah, muy bien, por eso estamos radioactivos. Radioactivos. Radio. Sí, buen punto, maestro, sí, claro. Pues interesante, mire, como siempre lo decimos, no, ni pretendemos ni tenemos la capacidad de estudio de agotar los temas, pero sí de inquietar la curiosidad, de estimular la curiosidad por estos temas, porque como habrá usted apreciado, son asuntos que siguen vigentes, que siguen provocándole daño a este planeta, daño a esta gente, que seguimos preguntándonos por qué el mundo no levantó la protesta contra ese asesinato multitudinario contra los pobladores de dos ciudades. Se quejaron mucho del holocausto nazi, pero no son capaces de decir: nosotros, Estados Unidos, también todas las muertes arteras que sucedieron efectivamente a causa de las bombas nucleares. Yo recuerdo nada más como cosa curiosa, en una ocasión que tuve oportunidad de estar en Nueva York, pues desde luego una de las visitas obligadas es ir al edificio de las Naciones Unidas, y justamente en el vestíbulo hay una sección como de donde exhiben algunos monumentos icónicos de la historia de las naciones y de las Naciones Unidas, y una de esas era una estructura de acero que rescataron de algún edificio, que era verdaderamente, por todo lo que significaba, por todo lo emblemático que resultaba, era verdaderamente terrible, espantoso. Entonces, bueno, pues esta es la historia que heredaron. Se dijo mucho, pero no. Y que no se repita, jamás, nunca. Se dijo mucho que el piloto, que el encargado de lanzar la bomba, al ver lo que había producido, enloqueció y se entristeció. Pero no tengo yo ninguna lectura fidedigna al respecto. Lo que sí tenemos lectura fidedigna es que el sábado 16 de agosto, el tercer encuentro de editoriales independientes Ready, no lo olvide, en Love and Hate, Avenida Juárez 203, Colonia Centro, Pachuca, Hidalgo, a una cuadra de Plaza Juárez, a partir de las 11 a.m. y ahí hasta que llegue el concierto de Descarada Band, de las 19 horas a las 20 horas. Quizás sea un poquito más, 20 horas, porque ya sabes que después siempre el público pide otra, y pues se sigue, y nos seguimos. Y de ahí el after, ¿no? A ver qué pasa. Sí, ojalá. Pues muchas gracias, y ya nos vamos, y vamos por nuestro cuarto aniversario el próximo año, que claro, así sea. Vamos por nuestro cuarto aniversario. Muchas gracias, mi estimado N. A ustedes. Gracias al maestro Marcial. Gracias. Muchas gracias, el maestro Mario, como siempre. Comentarios atinados y pues un saludo a enorme cultura. Josué. Allá en cabina, gracias a nuestro productor. Soy Arturo Moreno Baños Etlacuilo. Nos vemos el próximo jueves de Tiempos y Palabras.